Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo de la Asamblea Legislativa. Federico Villegas los saluda y los invito para que se quede con nosotros a lo largo de la sesión del día de hoy. En este previo vamos a hablar con la diputada del Partido de Liberación Nacional, doña Silvia Hernández, quien pues muy gentilmente ha accedido a esta entrevista, a pesar de que tuvo que pegarse una pequeña carrera a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Buenas tardes, doña Silvia, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, Federico, más bien a usted muchísimas gracias por la invitación y muy nuevamente complacida de estar hoy participando por acá. Hay una muestra más, doña Silvia, de que pues aquella imagen que tiene mucho costarricense o algún costarricense de que la actividad de los diputados se centra acá en el plenario, pues no es del todo cierta. Ustedes tienen muchas actividades, aparte del plenario, comisiones, recibir gente, audiencias, en fin, es un trabajo arduo acá en la Asamblea Legislativa. Cuéntanos cómo estuvo la Comisión de Ciencia y Tecnología. Bueno, hoy, además que esta es una comisión fundamental porque se están discutiendo temas que diría yo son de enorme relevancia para el país, como es el tema de educación dual, el tema de, hoy casualmente se discutía un proyecto que entró a corriente esta semana y que es toda la restauración y reconstrucción de algunos componentes del Teatro Nacional. Este proyecto es vía un empréstito por 31 millones de dólares, un monto bastante significativo, y que la comisión tiene como tarea fundamental no solamente velar por los componentes, los objetivos de ese empréstito, sino velar por la posibilidad de endeudar al país en un momento tan complejo, de situación de finanzas públicas tan compleja, y que por lo tanto la discusión se hace bastante necesaria e integral para poder llevar a cabo el análisis de este proyecto. Doña Silvia, ahora que usted toca el tema de las finanzas, pues uno de los motivos de esta entrevista era porque es más bien hablar de el trabajo de la Comisión de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El tema, por ejemplo, de la canasta básica, que se decide grabarlo, luego que no, luego que el 1%, el tema de la educación privada, que se graba, que no se graba, el tema del enganche médico, todo lo que conlleva esta decisión. Me gustaría, en primera instancia, que usted nos haga una valoración de lo que usted considera de este proyecto de ley y de lo que entró y lo que está saliendo, al menos de comisión, que también es importante aclararle a la gente que lo que sale de comisión no está escrito en piedra, sino que puede variar acá en el pleno legislativo. Sí, claro. Bueno, yo creo que aquí lo número uno y fundamental de aclarar es que el proyecto de reforma fiscal que se está discutiendo actualmente en esta comisión es un proyecto del gobierno del Partido Acción Ciudadana, un proyecto que se envía desde la administración anterior para intentar mejorar las finanzas públicas, estrictamente reduciendo el déficit fiscal que tiene el país. En razón de eso, ciertamente quienes estamos en esa comisión tenemos una enorme tarea en la revisión de mociones, en la validación con la aprobación o no de esas mociones, y ahí es donde desde una representación del Partido Liberación Nacional yo me puedo referir en, digamos, cómo lo hemos visto. A mí me gustaría señalar un primer aspecto, y yo creo que esto es de vital importancia. Hay diputados y diputadas que tendrán una forma de llegar al mismo fondo, pero de diferente forma, valga la redundancia. ¿Y eso qué significa? Bueno, hay mociones que han encontrado el consenso por parte de algunos diputados y otras que definitivamente no han tenido consenso en este proceso de negociación, por múltiples razones, y cada uno de ellos tendrá que explicarlas y de rendir cuentas al país cuando votan a favor o no de una moción en particular. Lo que yo sí creo que es importante resaltar es que este proyecto busca de forma urgente tratar de atacar el déficit fiscal que tiene el país. Sin embargo, en ese punto el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas es insuficiente, no ahora con el recorte que ha tenido por algunas exenciones o exoneraciones, sino desde que llegó a esta Asamblea Legislativa. En principio el Gobierno de la República se comprometió a un proyecto de ley que rindiera
al menos el déficit primario, que ronda los 3.7% del PIB, e inclusive ya se estima que para cerrar el año estaría alrededor del 4% del PIB. De manera tal que este es un proyecto que en su mejor escenario, sin ningún tipo de exención, rendía un 2% del PIB. Ya ahí hay una dificultad para ir atacando el tema de las finanzas públicas. ¿Qué ha pasado en la comisión? Bueno, prácticamente el día de ayer concluyó este proceso. Hoy, en principio, habría una sesión para refrendar o aprobar el acta y estaría elevándose a discusión por parte de la presidencia el informe y pasando a plenario para primer debate, como usted bien lo señala, imagino después de inclusive un proceso de publicación previamente, y después la consulta a la Sala Constitucional, que también me imagino no se va a poder omitir ese proceso, aun cuando necesite de 10 votos para poder ejecutar la consulta. ¿El informe o después del primer debate? Yo asumo que eso va a suceder y normalmente como se estila, y creo que está inclusive establecido en el procedimiento, que la consulta a la sala se estaría llevando a cabo después del primer debate. Y ahí tendríamos que esperar 30 días para posteriormente hacer el segundo debate. Bueno, ciertamente hasta 30 días, pero no veo cómo en un proyecto de esta magnitud podamos tener una respuesta tan rápidamente. Doña Silvia, algunas de las inquietudes que uno escucha, lee en redes sociales, escucha de amigos y en la calle, es que se le está pidiendo mucho sacrificio al pueblo y los grandes capitales pareciera que no se les castiga lo que es la elusión, la evasión, las normas de su capitalización. Decía don José María Villalta anoche que hablamos con él, que se había debilitado fuertemente, que a él no le parecía. Y por otro lado se fortalecen impuestos que para un ciudadano común o para un asalariado es muy difícil dejar de pagar. Impuestos sobre renta, el impuesto sobre la canasta básica. ¿Usted cree que hay un balance entre lo que se le pide a uno y a otro? Bueno, yo pienso que aquí entran en discusión dos elementos muy importantes. Primero, yo creo que y quizás para entrar en el escenario, este es el proyecto que manda, que se envía. Recordemos que es un proyecto heredado, yo creo que esto es muy importante señalarlo, viene de la administración anterior. Ciertamente las y los diputados han podido incluir mociones, pero el espíritu de este texto viene heredado. Nos correspondió a estos legisladores entrar a revisar y bueno, a dictaminar este expediente. Dicho eso y teniendo eso con claridad, yo creo que voy a retomar las palabras que dije al inicio. Hay formas distintas para llegar quizás al mismo fondo. Y con eso, ¿a qué me explico? Vamos a ver, el ejemplo de educación privada. Ciertamente se escucha en una discusión de reforma fiscal que está ligada a impuestos y contención del gasto, porque eso es algo que tenemos que seguir exigiendo. Este proyecto lo tiene, lo recoge de forma muy poco, a mi criterio, y que por lo tanto hay que seguir exigiendo que la reforma fiscal con un tema de impuestos se haga acompañar de medidas más drásticas de contención del gasto, y aquí se nos ha pedido a la Asamblea un voto de confianza para una ley de empleo público que vendrá más adelante, pero eso no puede acabar ahí. Ahora, con el ejemplo de educación privada al que yo quería hacer referencia, de si la reforma es realmente integral o progresiva, vamos a ver. Los datos que nosotros tenemos, a los cuales tuvimos acceso, son los deciles más altos, entiéndase, la clase con mucho más posibilidades, recursos, los grupos con mucho más recursos, quienes tienen acceso a poder pagar o disfrutan del acceso de educación primaria y secundaria privada. Eso no es algo que nos estamos inventando, hay eso, y por lo tanto a mí me parece que cuando hablamos de un impuesto progresivo, la definición pura de eso es que pague el que más tiene.
Entonces, aquí a mí me gustaría hacer esa diferencia porque hay diputados y diputadas que aluden que esto debería de atacar estrictamente empresarios cuando hablamos de progresividad. No, es que también hablamos de grupos de la población que tienen acceso a recursos y que no necesariamente es una empresa. Ojo, que con esto yo no estoy para nada aludiendo que en temas de renta que van directamente a empresas no se tenga que atacar, pero si estamos hablando de impuestos progresivos, eso también va a recaer sobre grupos que tienen posibilidades de pagar eso, y la educación privada está comprobado que en el tema de primaria y secundaria son las personas con mayores recursos quienes se van a beneficiar de una exoneración total. ¿Y eso cambia en la universitaria? Bueno, eso se revierte levemente en el tema de educación superior, pero bueno, aquí el tema es que hay una exoneración total para educación primaria, secundaria, técnica, para universitaria y educación superior, completamente exonerados. Igual sucede con el tema de canasta básica, y aquí yo quiero aprovechar la oportunidad para decir, porque ningún diputado o diputada que tenga un poco de noción de lo que es el tema de impuestos, y que estoy segura todos los que estamos en esta asamblea lo tenemos, vamos a creer que entrar a hablar de impuestos o estar en una comisión fiscal es algo que genera un rédito de popularidad. Estamos teniendo la conversación más impopular de todos los tiempos, es crear impuestos o cobrar impuestos. Entonces, el venir a discutir un tema de impuestos para nada significa que la bancada de Liberación Nacional esté a favor de ponerle impuestos, por ejemplo, a la canasta básica. No, por Dios, jamás. Estamos hablando del tema que más le toca el corazón a las personas. Sin embargo, nosotros tenemos que hablar de lo que es la incidencia del impuesto, y aquí yo me quiero referir a dos elementos. Si en el grupo de la canasta básica usted está beneficiando con la exoneración al 80% que más recursos tiene, pues algo también no funciona ahí. ¿Por qué esta discusión viene 30 años después de que se diseñó la canasta básica, doña Silvia? Bueno, yo diría que varias razones, y aquí yo creo que a quien le toca responder eso actualmente es al gobierno de la República. Sin embargo, yo voy a decirle que lo primero es porque la canasta básica no está depurada, no tiene una definición. Se han mantenido productos en esa canasta que, si usted empieza a evaluar la lista de esos, hay cosas que no deberían estar clasificados como un tema de canasta básica. La lucha no debería ir por ahí, más bien. Claro que sí, pero de nuevo, y por eso me parece, claro que sí, y por eso me parece muy importante aclararlo, estamos discutiendo un proyecto que ya llega de esa forma. Entonces, claro. Entrar a que nosotros propongamos algunos cambios probablemente puede implicar que la discusión ni siquiera se dé. Entonces, hay que privar por tener una discusión de integralidad, de ser muy cautelosos, inclusive con lo que se llama la incidencia de ese impuesto. Y les voy a decir, porque muchas veces decimos que se hagan solo impuestos de renta, o sea, que los paguen las empresas. Y sí, hay que velar porque quien más tenga pague, por supuesto que sí, ¿quién va a estar en desacuerdo con eso? Pero también diputados. A la hora de definir impuestos, y yo creo que aquí el gobierno de la República ha fallado enormemente, es en que cuando usted le pone un impuesto a una empresa, si a la larga, por temas de reactivación económica, esa empresa no puede pagarlos y cierra, ¿en quién recae finalmente el impuesto? En los trabajadores que probablemente tienen que ser despedidos.